7 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más... Ay, no sé, estudiantil. Un poquito más estudiantil e interesante. ¿Cómo están? Así es. Espero que ustedes estén bastante bien. Nosotros estamos asoleados. Asoleados porque resalta y acontece que el día de ayer, que fue 17, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, pero fuimos de argüenderos ahí a la plaza, bueno, no a la Plaza de las Tres Culturas. He estado bueno, la neta. Pero fuimos a la explanada del Metro Tlatelolco a platicarle pues, a todas las personas y a los transeúntes y a los invitados que estaban por ahí, pues la historia de nada más y nada menos que el 2 de octubre y las marchas. Y pues nos quedamos... Yo me quedé con ganas de platicar. De este tema que creo que no tuvimos el tiempo suficiente para poder hablar más y más y más. Porque es muy importante. Yo, o sea, de que pues, creo que todo el mundo conoce un poco la historia de lo que pasó y se suscitó en el 2 de octubre, pero nadie sabe por qué pasó y por qué es tan interesante volverlo a contar y que no se nos olvide. Pero antes de eso, ¿cómo estás, Minteca? Bien, güey, un poco enfermo otra vez. Puta. Tengo mucho calor, cabrón. ¿Qué pedo? Hace mucho hoy, calor, güey. ¿Pero Sí. qué prefieres? ¿Calor infernal de los 10,000 demonios o lluvia de los 10,000 Tlalocs, güey? Lluvia, Porque güey. ha estado... Oh, no mames. Sí, Es que, yo güey, 1000 veces cuando no lluvia, tienes que güey. salir de tu casa, lluvia. Oye, yo salgo mucho de mi casa, güey. Aún así prefiero la lluvia, güey. En carretera, sí. Sí, Horrible, güey. ¿eh? Sí, sin pedos. A mí me gusta que llueva. Mi coche es lancha, di. Yo, sí, no hay Y pedo. te acabo güey. de comprar camioneta grandota, entonces ya no me atoro. Exactamente. Nah, sí, no, esas madres sí se atoran, güey. Güey, No, pero no sé, güey, me gusta que llueva. O sea, digo, bueno. la ciudad se hace un cagadero, mucha gente se inunda. Sí. Pero, no sé, el agua está Sí, chido, sí, sí. güey. No, el cerebro es soluble al agua, güey. Empieza a llover tantito y la gente se apendeja muy cabrón, güey. Sí, güey, y así ya un vato así como en el Parasite, ¿no? Sí, este pendejo, güey. Sí, todos así. Sí. Nuestro compa que le hicimos el anuncio del Uber, así, ya con su coche inundado. Ajá, sí. Pinches de historia para tontos, güey. Bueno, güey, pues es cada quien, güey, ¿no? Es cada quien, Yo cada sería quien. muy feliz en Reino Unido porque allá llueve un chingo, güey. Sí, ahí O como los que... monzones allá de Vietnam, güey. Ya sí, que es algo que nunca deja de llover, Sí, güey. no sé, güey, me gusta la lluvia. O sea, me caga el calor. Es que me caga el calor, güey. Sí, Odio el más calor. bien. Yo Sí. también soy team frío, güey. Sí, güey, odio el calor, güey, me caga sudar. Oye, pero hay lluvia caliente, güey. Cuando estás así de que en pinche Veracruz y llueve, güey. Pero también porque estarías en Veracruz o en Tabasco, cabrón, ¿no? Ya todos los que viven en Veracruz, ¿qué pedo con Sí, ustedes, no, güey? no, deja eso. Los que viven en Tabasco, güey. Específicamente Villahermosa. Sí. No mames, güey. No, los que viven en Tabasco en Ciudad Pemex, güey. ¿Qué pedo? ¿Hay alguien de aquí de Ciudad Pemex? Estará cagado, déjenlo ahí en los comentarios, Sí. por favor. Ajá. Y, pues, justo hablando de los comentarios, vamos a leer unos comentarios que el Órale. hashtag de la vez pasada, ¿cuál fue? Fue el episodio de lugares prohibidos, ¿no? De que es prohibido, ¿no? Eso fue Ajá. lo que dijimos que pusieran la vez pasada. Ujú. César Villegas dice, Imperio Japonés parte 4. César, te quiero mucho, gracias por estar aquí como siempre. Ya saben lo que tienen que hacer. Ven la barrita de aquí abajo. Ya vamos en el 60%. ¿Ah? 60%. Entonces, Ujú. ya saben lo que hacer. Vamos a ver, estoy buscando. Mira, este capítulo es tan prohibido como pronunciar bien Tarapacá. Ajá. Lo pronuncié bien. Postdata, chinga Así tu madre, es. pinche blanco sabroso. Digo, ¿qué? ¿Cuál va Con a ser? todo ¿Pero cuál va a respeto, ser el Jonah. hashtag? ¿No dijiste cuál va a ser el hashtag? No, el hashtag de la vez pasada Ah, ¿y el de fue... esta vez? No, pues eso va a salir en el episodio, güey. Ah, ok. Tiene que ser así orgánico, Ok. divertido para que salga. Pero dice Johanma Hanserbite. Dice, este capítulo es tan prohibido como pronunciar bien tacaracá en este podcast. Postdata, chinga tu madre, pinche blanco sabroso. Digo que, con todo su respeto, a Johanna. Hashtag fan de su religión. Jeje. Saludos. Margarita GQ dice, en el minuto 16:24 inicia el tema interesante. Güey, nos tardamos 16 minutos. Gracias por todas las personas que pone ahí abajo cuando empieza el capítulo. Es muy interesante saber cuánto nos Así tardamos en el cotorreo Y la sabroso. verdad no nos importa. Tardaremos más. Daniel Maldonado dice, mi ex es mi lugar prohibido. Ese güey. También Migajero, las mías, güey. dice. También las mías son mis lugares prohibidos, güey. Ahí ya no entro, güey.
Ana Laver dice, tan prohibido como el amor prohibido de distintas sociedades que murmuran en las calles, del cual escribió la poeta Selena Quintanilla. Oye, aquí tengo un chingo de comentarios de que somos unos pendejos en matemáticas. Dice, 1000 metros cuadrados es lo de un rectángulo. 10 por 100 metros no es un kilómetro cuadrado, que sería 1.000.000 de metros cuadrados. 1000 por 1000. La cagan y están chavos. No mames, Rubén, pero ¿quién verga sabe eso, güey? Si quieres te explico los procesos de descolonización maya. Pero no me preguntes eso de matemáticas, güey. Sí, sí nos mamamos. Sí, yo lo pensé como... Chile no pido perdón. No pides perdón. Yo lo pensé como 10 segundos y dije, sí, me mamé, güey. Sí, 10 segundos de pensarlo y me hubiera dado cuenta. Wey, porque ya saben que yo soy un asco en matemáticas. Es que estamos aquí a las rápidas. ¿No? Exactamente, güey. O sea, güey, ¿tú sabes todavía dividir a mano? Sí, claro. ¿Neta? Dividí ayer a mano. ¿Neta? Sí. Güey, yo ya no me acuerdo. A lo mejor 2 o 3 dígitos, güey. Pero ya 32.5 entre 1400.23, güey. No mames, yo no puedo hacer eso ya. Yo he usado la fórmula del chicharronero en mi vida una vez para algo, un fin práctico. ¿Cuál? Y ya, o sea, estaba construyendo una estructura y necesitaba saber el ángulo que necesitaba tener, Güey, la chicharronera se usa para sacar No, ángulos. digo, perdóname, el de, ¿cómo se llama, güey? Con razón se te cayó esa pinche estructura, güey. Con razón se cayó en el sismo del 17, güey. No, ¿cómo se llama? El de Pitágoras, güey. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Eso no tiene que ver nada con la chicharronera, cabrón. No, tienes toda la razón. ¿Qué pedo? No mames. ¿Pero para qué la chicharronera, güey? ¿Vale? ¿Para qué la chicharronera? Para despejar ecuaciones de tercer grado. De tercer grado. No, menos entonces B sí, más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos nunca 4AC sobre 2A. Ah, ya me acordé. Ándale. Pero ¿qué tal los metros cuadrados? Yo me imagino así en el Walmart, así de que pasando mi pollo asado y una coca de 3 litros y... joven, va a querer redondear y yo, menos B más, menos raíz cuadrada de menos 4AC. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, el kilo de ayuda chingue su madre. No, Mira, yo tengo un comentario aquí de DPML5NW, un pinche nombre rarísimo. Coman el pápalo. Entre paréntesis, rico en nutrientes, es buena fuente de vitaminas y minerales esenciales como vitamina A, vitamina C, calcio, potasio y fósforo, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Dice Jaime González 929. Los estaba escuchando con el puro audio y en el momento escuché que estaban poniendo la barra para ver cuánto falta para la Segunda Guerra Mundial y me vine a verlo aquí. Ya huele a ácido. Ya huele a ácido. Así es. Les Caspi pone: amigos, soy bien fan de su podcast, es la primera vez que comento. Franco Escamilla está haciendo una serie que se llama Estoy aburrido, donde toca temas históricos y también lo hace más divertido e interesante. Yo lo digo porque el señor Franco es una gran persona y ustedes a lo mejor arman una colaboración. Fíjate que escuché un capítulo de Franco Escamilla de eso, de Estoy aburrido. ¿El de Tirando Bola? No, Estoy aburrido. Ya. Que está hablando como, al parecer está haciendo la conquista de la calle de Tenochtitlan. Ya. Fíjate que lo escuché. Invitó el Sun Tzu tonto. ¿Mande? Invitó el Sun Tzu tonto a su podcast. No sé, güey. Yo escuché uno. Ajá. Escuché uno y fíjate que está bien, güey, pero se me hizo un poco aburrido. Ya. O sea, no fue como para mi gusto. Ya. No, pero es que no sé, güey. No. A lo mejor no entendí bien la retórica con la que quiere manejarlo. Ya. Entonces, pero tiene buenos datos. Ya. Tengo que aceptarlo, güey. Tiene muy buenos datos. Si algún día... No fue un producto para mí. Ya. Personalmente, yo prefiero la verdadera historia de México. Ufa. Con el profesor Francisco Mendoza y la licenciada Doris. Claro sí. Que, güey, estaba viendo, llevan casi 600 capítulos. Güey, deberíamos de... Ellos sí son el papá de los pollitos. Pero bueno, también estaría bien invitar a Franco Escamilla. Todos son bienvenidos a menos de que tengan cola que le pisen. Como unos... Como algunos que quieren salir. Exacto, pero no vamos a hablar de eso. No, pero... licenciado Franco Escamilla, si es que licenciado, maestro Franco Escamilla. Licenciado. No sé, el que tiene monopolizada la comedia en México, Franco Escamilla. Estás invitado aquí a Historia para Tontos para platicar del tema que tú quieras, ¿no? Así que mándale este clip al sí, también. al Y también le tiene que mandar a Manuel Morza porque... que ganó, por ejemplo, la pelea de box, güey. ¿Quién? Franco Escamilla. ¿Se peleó en box, güey? Sí, peleó contra el escorpión dorado y le partió su madre. ¡Hola! Así que más invitado por partirle su madre. Más invitado a ese güey que también sí merecía que le partieran su madre. Exacto. Aquí dice Francisco Guea, dice, apoyo la idea de invitar a Manuel Morza. Yo ya le mandé mensaje, pero no tiene habilitada la función. Entonces nada más le pude mandar correo. Entonces, si alguien lo sabe, lo conoce, lo ha visto por ahí en la calle, dígale que me conteste o que lo estamos invitando a Historia para Tontos Podcast. Porque lo extrañamos. Ya para que dejen de pedirlo, por favor. Flavio Trejo Sánchez dice: me encanta el desmadre que tienen estos dos durante los primeros 17 minutos. Como dijo el profesor, el verga larga.
Jaja, claro que sí. El verga larga. Saludos desde Landa, Matamoros, Querétaro. Buen episodio. Buen episodio. Ajá. Oye, yo también tengo aquí ¿te acuerdas del episodio pasado que hablamos del Indio Fernández, güey? Ah, me corrigió esta Sofi, güey, de eso. De que al parecer somos unos pendejos. El Indio Fernández no ganó ningún Oscar. Sino que él se dice, no se sabe bien, pero se dice que el Oscar está inspirado en el Indio Fernández. Y la película mexicana nominada al Oscar es Macario. El Macario. Que no sale el Indio Fernández. Ya. Sale otro güey. Ya, sí, pero el Indio Macario, en teoría, el chismecito dice que es el Oscar. El Oscar. El mero Oscar. Y pues ya, ¿no? Y ya, pues ya. Uno más. Dice Eirin Stiva. En Chile la mezcla de vino tinto y Coca-Cola se llama jote. Y hacerla con Pepsi es un crimen. Sí. Y otra vez, 1000 metros cuadrados es un cuadrado de 31.6 por 31.6 metros. Excelente capítulo. Saludos de Chile. Y nomás del Spotify dice Marco Aurelio, dice, es tan prohibido como reconocer la existencia de Tlaxcala. Saludos, increíble podcast. Así es, así pues sí, es. entonces si quieren que leamos sus comentarios, por favor, déjenlos ahí. Los queremos mucho, nos da mucho gusto leerlos. Y de ahí sacamos muchas ideas de los siguientes capítulos. Así es. Y bueno, vamos a empezar con... ¿Qué aprendiste esta semana, Iker? Yo aprendí, pues lo del Indio Fernández, la neta no lo sabía, güey. ¿Sí? Sí, eso está no lo sabía. interesante. Sí, y también lo que platicábamos tantito en el Patreon sobre el proyecto Esther. El proyecto Esther no me voy a bueno. callar el hocico sobre Suscríbanse el proyecto al Esther. Patreon. Suscríbanse al Patreon. Spoilercito, es el proyecto en el que Estados Unidos va a convertir todas las protestas pro-Palestina en pues un caldo de cultivo, ahora sí que casi para terroristas. Ya van a hacer que cualquier apoyo a Palestina sea considerado apoyo al terrorismo internacional. O sea, no lo dije, pero es un grave ataque a la libertad de expresión. Claro, güey. What is this? ¿North Korea? No, y también lo platicábamos ayer de que hasta, los israelíes sionistas se adjudicaron el término de semitas, ¿no? Sí. O sea, porque güey, es que son antisemitas, pero pues, los pues semitismos son los que son los hablar semítico, hablan hebreo y alguna árabe. lengua semita. Ajá, exacto. Entonces, no nada más son ustedes, hermanos. Bueno, yo aprendí, hablando de eso, güey, lo de... otra vez volví a leer lo de los evangelistas que se utilizaron como arma de guerra contra los movimientos comunistas en Estados Unidos. Verga. Sí. Está bueno, hay que hacer un capítulo de eso, güey. Está muy interesante, güey. Sí, lo volví a leer y se me hizo muy interesante cómo Estados Unidos utilizó el evangelismo, güey, para Los poder correr a los evangélicos. católicos, güey, y para poder correr a los luteranos, etc. Y utilizarlos ahorita como arma otra vez. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que funcionó. Sí, están cabrón, qué ahí, pedo, ¿no? en el Donald Trump está parado, testigo y viva prueba de que esto funcionó. Y bueno, yo quiero mandar a chingar a su madre a Ben Shapiro y a este güey, el Kirk. Al Charlie Kirk. Al que Charlie chinguen Kirk, a su güey. madre. Sí, chinguen a su madre Ben Shapiro y Charlie Kirk, que ni siquiera van a escuchar esto, ¿no? Pero de todos modos. Ojalá ya sé, estornuden. yo sé. Bueno, no, todavía no es el hashtag. Ajá. Pero bueno, no, y la neta, güey, de este tema de que vamos a hablar, del inicio del 2 de octubre, también aprendí muchas cosas. Sí, güey. Está muy cosas. chido. Entonces, pues, aquí, como nos gusta empezar ahora sí que por el principio, igual que lo hicimos en la plática de ayer, vamos a empezar nada más y nada menos con lo que pasaba en México en esas bonitas épocas. No, pues vámonos, damos un salto al pasado. Pues al año de 1960, a los 60, ¿no? ¿Qué había pasado? Pues México había sido escogido como la sede oficial de los Juegos Olímpicos número 19, ¿no? Que, pues, o sea, literal, periodistas de todo el mundo, pues, venían a México a grabar los Juegos Olímpicos porque las Olimpiadas de Japón, las pasadas, que eran en el 64, y las de Roma, que eran en el 60, eran en blanco y negro. O sea, pues seguían siendo en blanco y negro. Y lo más importante que quería el gobierno mexicano en ese momento es que todo estuviera en paz y tranquilo, porque iban a ser nada más y nada menos que las primeras Olimpiadas en ser transmitidas a todo color y a todo vivor. Así es. Por la televisión. Era la primera vez que las Olimpiadas se iban a ver a color en todo el mundo. Entonces, pues como que el gobierno mexicano quería enseñarle cómo era México a todo el mundo, ¿no? Y no nada más eso, sino que invirtieron $150 millones sí, güey. para que en ese entonces era un chingo de tiempo, de varo, era un chingazo de varo. No, aparte, güey, algo que no habíamos, nunca había pensado, güey, que, o sea, todo esto del movimiento del 68, güey, es parte de la guerra sucia en México. Sí, sí, sí. ¿No? Que creo que es el principal antecedente y el durante y el después, ¿no? Porque para los que no sepan,
Se le conoce como guerra sucia a un conjunto de medidas de represión militar política encaminada a disolver los movimientos de oposición políticas, grupos guerrilleros que actuaron en contra del Estado mexicano. En ese entonces, el PRI. El PRI. ¿No? Pero, güey, o sea, creo que mucha gente no sabe que había guerrillas activas, güey. O sea, el EZLN es la última que existió, güey. Sí. Pero en Michoacán, en Oaxaca y en Guerrero, güey, habían guerrillas estilo Revolución Mexicana. Sí, no, pues a ver, teníamos 40 años después de la Revolución Mexicana. En 40 años, pues no disuelves mucho los movimientos sociales que existían, ¿no? Sí. Es una generación nada más. Sí. Entonces, pues justo el presidente de México, que en su momento era Gustavo Díaz Ordaz, pues estaba luchando por mantener al pueblo callado y entretenido en pues un momento creciente de tensión social, y su administración reprimió los movimientos de sindicatos independientes, agricultores, y tomó medidas drásticas para tratar de dirigir la economía durante años, ¿no? Entonces, Sí. pues el gobierno mexicano había reprimido con dureza a diferentes movimientos. ¿Qué pasaba también en México en esta época? Que igual lo platicamos ayer en nuestra bonita plática ahí en Tlatelolco. Pues el milagro mexicano, ¿no? Que el milagro mexicano es este boom económico que tuvo México después de la Revolución Mexicana, en la que pues la industria estaba en un crecimiento exponencial casi. El ferrocarril también estaba expandiendo pues todas las vías alrededor de todo el territorio mexicano. La industria, la agricultura estaba en creciente desarrollo. Pero ¿qué pasaba también? Pues así como entraba el desarrollo, pues se empezaron a formar los sindicatos, ¿no? Los sindicatos de las personas que trabajaban en los ferrocarriles, los sindicatos de agricultura, los sindicatos de los obreros, los sindicatos de los maestros y demás, ¿no? Más pues para proteger sus intereses, ¿no? Frente a, pues justo la creciente rapiña capitalista de estas grandes industrias, ¿no? Entonces, pues ya también había el antecedente de que habían reprimido estas revueltas sociales. De hecho, el primer antecedente que tengo yo aquí, que es en 1958, había un personaje llamado Demetrio Vallejo, ¿no? Que pues era el que estaba organizando los sindicatos ferroviarios, y pues por argüendero, por estar ahí, pues organizando a la gente en los ferrocarriles, lo arrestan bajo una violación al artículo 145 del Código Penal, que en ese momento se definía como la disolución social como un delito, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú hicieras que pusiera el desorden social era considerado delito. De ¿no? hecho, hay uno más atrás, güey, de 1952, la masacre de la Alameda Central. Órale. Sí, esta yo no la conocía. Que la masacre de la Alameda o la masacre enriquista es un hecho del 7 de julio de 1952, que tras los resultados de las elecciones federales en que participaba Miguel Enríquez Guzmán como candidato presidencial, pues este güey convocó a un movimiento en contra de Adolfo Ruiz Cortines, que había sido electo, ¿no? Como presidente. Y pues resulta que Enrique Guzmán convocó a... Así como AMLO, ¿no? Cuando Sí, ganó todos Calderón, vamos güey. a cerrar. Ajá, pues Enrique Guzmán llegó, entonces pues Adolfo Ruiz Cortines dijo como, sí, chinga tu madre, ¿no? Sí, no, y me mandó gusta. al ejército, la policía montada, los granaderos y la policía secreta mexicana, y dispararon contra los, ¿cómo se llama? Contra los manifestantes, asesinando a 200 ¡Verga! e hiriendo a 100. ¡Verga! Sí, güey. Esa no En la el conocía, 52. güey. En el 52. Órale. Que es parte ya del inicio de la Guerra Sucia Mexicana. Sí. Bueno, es el 52, luego tenemos en el 58 Demetrio Vallejo, y pues, o sea, justo, lo cierto es que este movimiento no se esperaba, o sea, no se veía venir, ¿no? O sea, hay que recordar que apenas 20 años antes de lo que estamos hablando ahorita, México había dejado atrás los gobiernos militares que venían desde la Revolución Mexicana, y hasta 1946 en México, con Miguel Alemán Valdés, tuvimos a nuestro primer presidente civil, ¿no? Sí. O sea, entonces desde entonces ya todos los presidentes eran civiles, incluido Díaz Ordaz, pero, aquí viene el pero más grande, todos ellos venían de la cantera del movimiento postrevolucionario, ¿no? Donde surgió el partido... PNR, Partido Nacional Revolucionario. Que después se convertiría en el PRI, ¿no? O sea, Partido de Revolución institucional, ¿no? Exacto. Entonces, pues hago Partido toda esta Revolucionario mención Institucional. para, pues, dar un antecedente de cómo se vivía en México en esos momentos, y pues ya habían existido movimientos sociales bastante importantes, como el ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo, como ya les conté, y pues él estuvo 10 años en Lecumberri, güey, y desde ahí justo manda cartas al movimiento estudiantil y demás, ¿no? Entonces también fueron reprimidos movimientos de electricistas, de médicos, de maestros, y en general cualquier protesta era sofocada.
¿no? Y creo que también en el podcast de La Verdadera Historia de México cuentan, porque gran parte de las fuentes que utilizamos para este bonito capítulo, pues son los meros buenos que saben, que cuentan que pues casi ninguna de las manifestaciones que existían en su momento llegaban al Zócalo, ¿no? Eso está muy interesante, ¿no? Que no llegaban al Zócalo o partían de la Alameda Central, partían del hemiciclo a Juárez para otros lados, pero nunca hacia el Zócalo. Era impensable llegar al Zócalo, ¿no? Entonces, pues ahora sí, también llegamos al famoso cuerpo de granaderos, ¿no? Que también les platicaba yo ayer en Tlatelolco, que cuando nosotros vemos imágenes ahorita de los operativos, de los manifestantes, del cuerpo de granaderos, pues sabemos que ya hay estrategias, ¿no? Ya tienen escudos, gases lacrimógenos, tienen sus barreras que ponen para que no puedas llegar. Si se pone muy violento, cierran 2 que 3 calles antes para que la gente no pueda pasar, pero pues en los 50 y 60 no era así, ¿no? O sea, literal era violencia pura y dura. Tenían una macana y tenían casi el derecho de ir a pegarte, ¿no? Que pues esto fue lo que detonó el movimiento del 68, ¿no? Pues que en ese entonces el secretario de Defensa Nacional era el general Marcelino García Barragán, ¿no? Que le dicen que era un hombre terriblón también, un hombre de carácter duro, formado en el colegio militar por maestros revolucionarios, o sea, era de esos, y teníamos a uno de los presidentes más despóticos de la historia, que era Gustavo Díaz Ordaz. Entonces imagínense que tenemos todas esas cosas que le acabo de contar. No, falta una más, güey. No, la Guerra Fría, güey. No, bueno, y aparte te falta el movimiento médico del 64, ¿no? Donde los residentes internos del Hospital 20 de Noviembre del Iste reclamaron los pagos de aguinaldos atrasados y 200 de ellos fueron despedidos. Ok. ¿No? Entonces, en respuesta a los despidos, se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, que empezaron a organizar paros en todos los hospitales alrededor del país. Un sindicato. A partir del 26 de ese mismo mes, de 1964, ¿no? Y se unieron 40 hospitales del Iste, IMSS y el Hospital de Ferrocarrileros. Por lo que Gustavo Díaz Ordaz prometió estudiar las peticiones de aumentar los sueldos y participar en la elaboración de planes de estudio, con lo que el día 15 se levantó el paro. Ya. Sin embargo, empezó una campaña de desprestigio contra el movimiento y el gobierno rompió las pláticas con los movimientos de médicos, ¿no? Por lo que la AMAC, la AMRI, la AMAC, que es la Alianza de Médicos Mexicanos de Asociación Civil, y la AMRI, la que mencionamos ahorita, empezaron nuevamente un paro el 13 de enero de 1965, donde no solo demandaban aumentos salariales, sino que también mejoras del campo laboral. Por lo que Ordaz dijo que sí, o sea que sí se iban a respetar sus peticiones, a cambio de que levantaran el paro el 27 de enero. Pero el aumento salarial no fue satisfactorio. Punto que si ganaban 20 pesos subió a 21. Ya, se pasó de verga. Por lo que empezó otro paro hasta el 3 de junio, donde Díaz Ordaz otra vez volvió a prometer justamente el alza de salarios, ¿no? Por lo que los médicos realizaron una manifestación del 20 de abril que fue atacada por grupos de choque de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, o la FSTCE, ¿no? Y el 14 de agosto inicia un paro de residentes y el 23 uno de médicos titulados. El 26 de agosto de ese mismo año hay otra manifestación, pero la policía tomó los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia, sustituyendo a los paristas con médicos militares. Verga, al día güey, siguiente, las enfermeras del hospital fueron secuestradas por grupos de choque y cientos de médicos más activos en el movimiento fueron despedidos y sus líderes encarcelados. Es que me encanta que dice grupos de choque, pero estaban pagados por el gobierno. O sea, los secuestró el gobierno, güey. Sí, ¿no? Es justamente, es como los porros, güey. Sí. Que ahorita hablaremos de ellos. ¿No? Por ejemplo, también la Universidad de Michoacán, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, también estaba en contra de ciertas decisiones del gobierno, por lo que el 1 de octubre de 1966, estudiantes y ciudadanos coincidieron en un movimiento contra el alza de las tarifas del transporte público. Al día siguiente se efectuaron grandes manifestaciones que fueron atacados por pistoleros del PRI que robaron un aparato de sonido. Al dirigirse a la marcha local priista para el reclamo del robo, fueron recibidos a tiros y murió un estudiante llamado Everardo Rodríguez. En protesta a la muerte, los estudiantes declararon huelga el 4 de octubre y el ejército empezó a patrullar las calles de Morelia, que efectuaron en un gran mitin el 7 de octubre de este año de 1966. Ajá. El 8 de octubre, a petición del Congreso, el ejército, mandado por el general José Hernández Toledo, tomó la universidad y detuvo a decenas de estudiantes. Y aproximadamente 3 años estuvieron presos diversos líderes políticos, y al igual que los dirigentes populares. Pasaron un vergo de cosas, sí, güey. Muchísimas cosas. Sí, güey. También
En 1967 reprimieron a estudiantes sonorenses que encabezaron protestas populares contra la imposición de Faustino Félix Serna como candidato del PRI a la candidatura de la entidad. La policía atacó y se cerraron 139 planteles estudiantiles. Verga. Ante ello, el gobernador Encinas Johnson solicitó y obtuvo el Congreso el llamado de la intervención del ejército que, nuevamente, al mando de José Hernández Toledo, el güey que hizo su cagadero en Michoacán, atacó y tomó la Universidad de Sonora. Se dice que el movimiento de estudiantes empezó como un movimiento político que intentó que los estudiantes no reclamaran sus derechos, pero generó una increíble desgracia a nivel nacional e internacional, ya que se dan cuenta que el gobierno puede manipular cualquier tipo de evento para que la ciudadanía no haga ningún tipo de escándalo que pueda llegar a afectar la carrera de algún político. Y el derecho a protestar sobre los derechos en ese día dio el valor a muchas personas le quitó el valor a las personas que pudieran hablar de lo que ellos quisieran. Sí, y ahorita justo vamos a ver cómo ya después literal se prohíben los mítines públicos. Y eso ya estuvo muy, o sea, ya muy pasado, ¿no? Pero creo que a mí me gustaría contarles otro factor importante que si lo metes a esta mezcla, elegieras al caldero, también se ponen las cosas rojas, que era pues el fantasma que recorre Europa, que dicen por ahí, de color rojo, de nombre el comunismo. Así es. Sí, güey, es súper importante, güey. Porque, a ver, antes del movimiento de 68, güey, 6 años antes había sido la crisis de los misiles en Cuba. Sí. ¿No? Que fue en 1962, del 16 de octubre al 28 de octubre de 1962, güey. Que para los que no sepan cuál es la crisis de los misiles, fue básicamente cuando la Unión Soviética, en respuesta al movimiento de misiles nucleares a Italia y Turquía por parte de Estados Unidos, los soviéticos mandaron misiles nucleares a Cuba. Sí, ¿no? es lo más cerca que hemos estado de otros catorras. Bueno, ahorita ya hemos estado muy cerca. De la destrucción mundial. De la destrucción mundial. Sí, porque ya Estados Unidos dijo de que si no bajas tus barcos, ya te los voy a destruir en el mar. Rusia no los detuvo. Entonces hubo un momento de tensión masiva en el mundo que pues nosotros como somos el patio trasero de los Estados Unidos. No, nos hubiera ido a nosotros en feria. No, y se tenía la instrucción de cualquier cosa que huela, sepa o se vea como comunista, por favor, me la detienes, Y si estimado. ustedes dicen, oigan, ¿por qué estuvo tan cerca la guerra? ¿A poco ya se iban a lanzar misiles? Bueno, fue porque, ya hablaremos bien de la crisis de los misiles, que es bastante importante. Sí. Resulta que a Kennedy reunió el Consejo de Seguridad Nacional, formó el Comité Ejecutivo de Consejos de Seguridad Nacional, o la EXCOM, y se le aconsejó que llevara a cabo un ataque aéreo en suelo cubano para comprometer los suministros de misiles soviéticos, seguidos de una invasión total militar a la isla de Cuba, ¿no? Que era básicamente una declaración de guerra tanto a Cuba como a la Unión Soviética. Ya. ¿No? Por lo que mejor pero Kennedy, como no quería una guerra, porque sabía que se iba a ir toda la mierda. Porque Kennedy era y aparte, chido. Porque no solo eso, güey, sino que los misiles están en Cuba, güey. No había manera de pararlos. Sí. Simplemente no había manera de pararlos, por lo que se ordena un bloqueo naval. ¿no? Sí. Y Estados Unidos empezó a estar en estado de guerra, pero pues finalmente se llega a un acuerdo donde los soviéticos y los estadounidenses pues deciden básicamente quitar los misiles que podían ser más un peligro. Sí, no, y justo como dice Teca, Estados Unidos ya estaba en estado de guerra. Eso significa que toda su industria estaba ya casi lista para empezar a producir armamento en su más máxima expresión. Y pues como nosotros estábamos tan cerquita, obviamente la instrucción aquí en México era tratar de reprimir todo lo comunista de inmediato, ¿no? Que de hecho también en el podcast de La Verdadera Historia cuentan de una película mexicana llamada Canoa, que justo me di la chance de checar, que está basada en hechos reales, ¿no? Que es un pueblito en Puebla, que por aquí tengo Chalchicomula, San Antonio de Chalchicomula en Puebla, que hoy es... mira, me pasó lo mismo que ayer, güey, por andar así de ¿Qué no tienes tus...? No, es que aquí mira, en San Miguel Canoa se llamaba, ¿no? No, güey, San Antonio de Chalchicomula era donde... Era donde el otro güey, era donde era el Díaz Ordaz, exactamente. Pero bueno, este era San Miguel Canoa, ¿no? Pues imagínense que era un pueblito en Puebla y la historia va de la siguiente manera, ¿no? Había unos trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla que ni siquiera eran estudiantes, eran trabajadores de la universidad y deciden hacer una excursión para irse a trepar a la Malinche, ¿no? A esta bonita cumbre que es la cumbre de la Malinche y tratan de subir por condiciones climáticas. No se puede. Y lo que pasa es que bajan y se quedan en el pueblito de San Miguel Canoa, ¿no? Pero el párroco del pueblo, el padrecito, pues no sé de dónde se sacó de la cola seguramente, que eran comunistas. Entonces corrió a la iglesia, tocó la campana y pues empezó a decir de que las personas que estaban llegando al pueblo eran comunistas rojos con cuernos y cola que venían a robarse
venían a robarse sus vírgenes y sus cruces y su estandarte, y que venían a robarles la religión y la comida, casi que venían a quitarles todas sus pertenencias y demás. Entonces, pues, el pueblo, que estaba bastante fanatizado, los persigue y pues lincha a varios de ellos. Y pues, o sea, ese era el nivel de miedo y manipulación que se vivía en México en torno al comunismo, ¿no? O sea, la gente desconocía y tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, pues casos como este muestran el contexto en el que estalló el movimiento estudiantil de 68, que era pues un movimiento que surge en medio de la represión, del miedo y de la violencia, de todo lo que le estamos platicando. Imagínense que todo lo que le platicamos ahorita era el antecedente, ¿no? Entonces, ahora sí, tienes algo antes de los primeros catorrazos entre porros en el julio del 68, si no para allá. Bueno, pues sí, o sea, todavía tenemos varios movimientos dentro de la Guerra Sucia, güey. Por ejemplo, en 1967, Lucio Cabañas fundó el Partido de los Pobres en Atoyac Álvarez Guerrero, que es el brazo armado de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, y comienza una guerrilla, güey, en Guerrero. Empieza la guerrilla de Lucio Cabañas. Después tenemos la masacre de La Coprera en Acapulco, ¿no? Donde el 20 de agosto de 1967 sucedió cuando líderes de la Unión Regional de Productores de Copra en el estado de Guerrero, mediante pistoleros confabulados con el PRI, abrieron fuego reprimiendo a alrededor de 80 campesinos copreros que intentaban entrar al edificio de dicha sede, conocido como La Coprera, ¿no? Donde se llevaría a cabo un congreso y se manifestarían en contra de la reciente elección de Jesús Flores Guerrero para la presidencia de la organización y de un impuesto de 3 centavos el kilogramo de copra, ¿no? En un principio se informa de 27 muertos, y 120 heridos, pero después se dice que fueron más de 80 personas muertas y más de 100 heridos. ¿No? O sea, lo de los porros fue la gota que derramó el vaso, porque ya se venía escuchando masacre tras reprimienda más reprimienda. Y justamente esto, con la Guerra Sucia y aparte con el miedo al comunismo, ¿no? De que básicamente ya cualquier tipo de organización civil y social era tachada de comunista como por alguna razón ahora, ¿no? O sea, así como esos güeyes nada más querían derechos laborales y comunista. Sí, ¿no? quieren compartir comunista. Oye, estaría bien que nos pagaran lo justo, comunista. Queremos más derechos, comunismo. Sí. ¿No? Entonces, pues, justamente este tipo de cosas pues ya mantenía harta a la gente hasta que llegamos pues a lo que fue los enfrentamientos del 22 y 23 de julio de 1968. Sí, ya mira, justo antes ahora sí de empezar, que creo que es un chismecito sabroso que también lo aprendimos en el podcast de referencia de este bonito capítulo, que yo no sabía, güey, del chismecito de Díaz Ordaz, que igual platicamos ayer en nuestra plática, que pues cuando él era presidente, ahora sí, él era el pueblo de San Antonio Chalchicomula en Puebla, que pues cuando él se convierte en presidente y ya se su gira por todo el país, regresa al pueblo Díaz Ordaz de donde él era, pero nada más para que vean el tipo de calaña que era el presidente que teníamos en ese momento, ¿no? Pues un anciano que lo había cuidado de niño sale y lo recibe y le dice: oye, mi Gus, qué gusto de verte, ¿cómo estás, mi pana? Y le da la mano, ¿no? Entonces, pues Díaz Ordaz le vuela el sombrero de un catorrazo, güey. O sea, le dijo: a mí no me andes hablando así, güey. Descúbrete la cabeza, estás ante el presidente de México, mi rey. Así que no se le alebreste. Entonces, pues al pobre viejito no le quedó más que levantar el sombrero y responder: sí, señor presidente. Sí. Entonces, pues así, nada más para que vean ustedes el tipo de presidente que teníamos, que era pues... Era un presidente soberbio, era agresivo, era despótico, pero eso sí, era un gran orador. O sea, de los mejores oradores que ha tenido en la presidencia de México. Sí, de los mejores oradores. También, a ver, en temas económicos, México creció, tenemos que aceptarlo, fomentó el desarrollo económico en México, el PIB nacional se mantuvo en un crecimiento del 6 al 8% y la inflación se estuvo en niveles bajos de 2.7, por lo cual pues era mucho mejor que lo cual contrastaría con el de sucesor de Luis Echeverría, que era un promedio de 15%. O sea, Díaz Ordaz mantuvo, güey, el PIB arriba de la inflación, güey. Es decir, México se estaba convirtiendo en un país desarrollado. Sí, ¿no? Digo, el milagro mexicano estaba por ahí. El milagro por ahí, mexicano estaba pero ahí digo, totalmente. También está raro, güey, de que a su par y a tantos movimientos sindicalistas pidiendo lo que les correspondía, que era, bueno, está bien que hay crecimiento, pero pues ¿dónde está el crecimiento, güey? Justamente la desigualdad de ingreso estaba ahí presente, ¿no? Ya que, a ver, sí, había un ingreso y un enriquecimiento de México, pero los pobres seguían pobres y los ricos seguían siendo más ricos. Sí, eran más ricos los ricos, ¿no? Y más pobres los Y bueno, pobres, también, ¿no? Por los que digan, es que Díaz Ordaz completó el metro, pues sí, hizo la primera línea del metro, ¿no? De la Ciudad de México,
Se inauguró el 4 de septiembre de 1969 y bueno, Díaz Ordaz era muy bueno en política exterior también, ¿no? Ya que fue un crítico de la ocupación estadounidense en República Dominicana durante la Guerra Civil Dominicana, también crítico de la formación de la Fuerza Interamericana de Paz, ¿no? Que era una fuerza creada por la OEA en 1965, conformado por 42,000 Marines estadounidenses en República Dominicana y que se iba a utilizar para cualquier tipo de golpe de Estado en América. Ya. ¿No? Sí. También se reunió con el presidente Lyndon B. Johnson en Chihuahua, en Ciudad Juárez. En Chihuahua. Justamente donde Johnson hizo la entrega del área fronteriza del Chamizal, ¿no? Donde ya dijo como, bueno, ya el Chamizal sí es mexicano, ¿no? Que estaba peleando. Mantuvo relaciones diplomáticas positivas con Cuba y con Fidel Castro, a pesar de que Díaz Ordaz era un activo anticomunista. De la CIA. Y que ya después sabemos, que eso lo hablaremos al final, que estaba pagado por la CIA, ¿no? El 14 de febrero de 1967 firmó el Tratado de Tlatelolco, que era el organismo para la proscripción de armas nucleares en América Latina, que es un tratado bastante importante. Es muy importante, pero la osadía de ponerle Tlatelolco, güey, se pasó de verga. Bueno, fue año antes. Fue un año antes, güey. El Tratado de Tlatelolco, para los que no sepan, es el tratado en que México se compromete, al igual que todos los países de América Latina, a no desarrollar armas nucleares. Sí. Porque México tenía la tecnología, los recursos y el dinero. Y el barro. Pero, pues, obviamente, a Estados Unidos no le convenía que su vecino de abajo tuviera armas nucleares. Claro. Aparte que es carísimo mantenerlas, bro. Sí. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Ajá. Y, bueno, también en el 69, Díaz Ordaz y Richard Nixon inauguran la Presa de la Amistad en Texas. Que, de hecho, gracias a esa presa, México le debe agua a los Estados Unidos. Justo pero, lo que bueno, iba a decir, güey. Pero bueno, Pero ese sí. era nuestro presidente. Y ya nos saltamos al 22 y 23 de julio de 1968. 68. ¿No? Donde básicamente se dieron dos enfrentamientos entre las vocacionales 2 y 5 del Politécnico y la preparatoria Isaac Ochoterena, que estaba incorporada a la UNAM. Poli contra UNAM. Porros contra porros. Yo no entiendo el porrismo, la verdad. Yo no tampoco, lo entiendo. Pero bueno, a ver, tenemos que saber que los grupos porriles en los 60s, güey, eran grupos de choque para mantener controlados a los estudiantes. A los estudiantes, güey. O sea, eran los traidores de las universidades. Sí, claro. ¿no? Y si ahorita, si tú eres... Y lo sigue siendo, chinga si tu tú madre. fuiste porro, chinga tu madre. O si eres. Y si eres porro, chinga También, tu madre chinga por tu dos, madre, güey. Sí. Aparte, los pendejos de los líderes porriles, güey, son rucos de 60 güey, años. es que cabrón. justo, ya, o sea, ser porro no es, o sea, formar parte de la comunidad estudiantil, ya es, Sí, es el no. güey que mueve la droga dentro de la facultad, ya, o sea, Eran los halcones, güey. los porros son los halcones, los punteros y los que mueven Sí. todo, güey. Entonces, pues, que no les sorprenda en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que ahí están los porros todo el tiempo, ¿por qué será? Pero bueno. Sí, pero bueno, chinga tu madre, sí, es porro, fuiste porro. Sí, la neta, que pendejo. chingas más los porros. Sí, pero ya me reformé. Chinga Cállate. tu madre, pendejo. Pero bueno, se agarraron a catorrazos. Se agarraron a zapes estudiantes de la Boca 2 y 5 del Poli, protagonizaron peleas contra estudiantes de la preparatoria Ochoterena. esa pendejada, presuntamente por rencillas después de un partido callejero de fútbol americano o tochito. La Boca 2, que se encontraba en Tres Guerras y Tolsá, la Boca 5 y la preparatoria Ochoterena. Estaban separadas por unas cuadras de distancia, donde, pues básicamente, los preparatorianos serían los más afectados, ya que el grupo del Poli apedreó la preparatoria de la UNAM y el propio plantel sufrió daños. ¿No? Pero a las 10:15 de la mañana, estudiantes de las preparatorias 2, 4 y 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México vuelven a la Vocacional 2 y apedrean y golpean a estudiantes de la misma en represalia al ataque de la preparatoria Isaac Ochoterena. Al enfrentamiento acuden los grupos de porros que tenían vínculos con el PRI y la policía del Distrito Federal. Ahí está, güey. Ahí está. Nunca son nada más porros. No, güey. Nunca son nada más porros, güey. Chica tu madre, puto porro, güey. Sí, puto porro. Tanto del Poli como de la UNAM, haciendo presencia a los líderes. Tengo un chisme, perdón. Mi tía me acaba de decir, pero una vez salí con una chica del CCH, y yo quiero güey, porra. que resultó ser porra. ¡Hala! Sí, güey. Solo me acuerdo que se llama Daniela, güey, y la expulsaron del CCH a la pendeja. Por güey. porro. Por porro. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Sí. Bueno, haciendo presencia a los líderes como Sergio Mario Romero Ramírez, alias El Fish,
de la UNAM. Sí tiene y nombre de porro. Santiago Alfonso Torres Saavedra, alias el Johnny, del Batas, Poli. sí. Integrantes de las pandillas, los Ciudadelas y los Arañas, que operaban delictivamente en la zona de la Ciudadela, asaltando y robando, así como golpeadores identificados por testigos como no estudiantes. ¿Ves? Nunca nada más son porros. Se tienen testimonios de que grupos externos, así como líderes porriles, provocaron y asausaron a los estudiantes a la agresión. Profesores de la Boca 2 pedían a los estudiantes del Poli que se metieran al plantel y los enfrentamientos se extendieron en Avenida Bucareli, Versalles, Tres Guerras, Abraham González y Lucerna. O sea, se armó la campal, güey. Se armó la campal, güey. Pero machín, güey. Debido a la pelea del lugar, acude el 19º Batallón de Granaderos de la Policía de la Ciudad de México al mando del capitán Manuel Robles, que hablaremos de ese güey después. Luego de permanecer expectantes de la pelea, cuando los de Poli se marchaban hacia la escuela, los elementos policíacos los provocaron y asusan, suscitándose un enfrentamiento entre estudiantes del Poli y la policía en la esquina de las calles Abraham González y Lucerna. O sea, básicamente, los polis vieron cómo los porros empezaron a partir su madre. Y ellos estaban formados viendo. Sí. ¿No? Así de, sí, que se parten bueno, su madre, pinches morros. Y cuando de repente los porros empiezan a meterse con los estudiantes, es cuando dicen el grupo de granaderos, sí, ok, vamos para allá, pero el problema es que no detuvieron a los porros, sino que se fueron directamente contra los estudiantes y los profesores, lanzando gas lacrimógeno y destruyendo inmobiliario del Politécnico. La Policía del Distrito Federal declararía por medios de comunicación que la intervención se suscitó a petición de los propios estudiantes y profesores del Poli, lo cual fueron negados por los mismos funcionarios, ¿no? Y pues que básicamente la represión fue excesiva y los persiguieron hasta la Vocacional 5. Entrando a la Vocacional 5 y arrestando a múltiples estudiantes. Sí, ¿no? que justo que aquí hay un chismecito también que dice, en una entrevista informal con algunos de los granaderos, Antonio Careaga contó que los granaderos dijeron que las autoridades dieron a los hombres en el escuadrón antidisturbios 30 pesos por cada estudiante que golpeaban y llevaban a la cárcel, güey. 30 pesos. Ya les contamos que no llegaban con una estrategia ni con sus escudos. No. Llegaban con sus pistolas, listos para disparar y con el derecho literal, license to kill. Así casi, sí. ¿no? Por lo que 3 días después, del 26 al 29 de julio, varias escuelas inician un paro de labores. Los granaderos y el ejército entran a diversas escuelas. Sí, ¿no? que eso es bien importante porque para todos los que no sean de México o de la Ciudad de México o que no estén enterados qué es la UNAM, pues la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, autónoma con A mayúscula, que eso es una de las cosas que más nos enorgullece de nuestra universidad, es que el gobierno no puede tener injerencia en nuestros planes de estudio ni en nuestros planteles, ¿no? ¿Y qué pasó en ese momento? Pues que la policía entró a los planteles. Ahí sí hay una cuestión que tengo que corregirte. A ver. La policía sí puede entrar a la UNAM. O sea, sí puede. La autonomía no indica... La autonomía nada más es administrativa, güey. O sea, que pueden escoger cómo... No pueden ingerir en los planes de estudio. No pueden ingerir en los planes de estudio, no pueden ingerir en el uso del recurso económico, etc. Pero sí pueden entrar. Es una malversación de la autonomía. En teoría se puede entrar, está mal visto, es diferente. Está mal visto. Bueno, pero fue mal visto en su momento porque... No, y está mal visto, sigue siendo. Sigue siendo mal visto. Yo he visto cómo en el CCH voltearon personas, una patrulla que ingresó justo en un disturbio de los porros. Chicheto. Pero pues bueno, en su momento pues la gente se indigna mucho cuando entra la policía a otra cosa que no sea patrullar las calles. Y pues en este momento, pues eso fue también el detonante, ¿no? Que pues se violó la autonomía universitaria. Entonces, pues los estudiantes empezaron a organizarse, primero exigiendo... Échamelo. Primero exigiendo algo básico. Aquí tengo el enchufe. Que era pues, que se salieran los granaderos de las escuelas, güey. Sí. O sea, ¿no? Para empezar, sácame tus pinches güeyes de aquí, güey, ¿sabes? Y pues también se empezaron a sumar otras demandas también poquito después, ¿no? De que, pues, libertad para los presos políticos, libertad para los médicos, los ferrocarrileros, los obreros, que todos estos habían sido apresados en los disturbios que ya dijo Teca, ¿no? La desaparición del cuerpo de granaderos y la justicia contra los responsables de la represión. O sea, de que, güey, los policías que estuvieron aquí agarrándonos a catorrados a todos nosotros, güey, que tengan alguna consecuencia, ¿no? Entonces, de todo ese desmadre surge el Consejo Nacional
de huelga, ¿no? El CNH, ¿no? Que pues, tenía representantes en diferentes escuelas. Y algo muy importante, decidieron que cada delegado fuera revocable para evitar líderes autoritarios y mantener el movimiento horizontal, ¿no? Como que se empezaron a organizar para que esto ya no volviera a pasar, ¿no? Entonces, pues estas organizaciones, que eran las unidades más pequeñas del CNH, pues decidieron el alcance y los problemas que el movimiento estudiantil iba a abordar. O sea, esto iba a incluir como las preocupaciones tanto rurales como urbanas. O sea, se convirtió de nada más un movimiento estudiantil para que salieran el cuerpo de granaderos de la universidad a temas sociales, ¿no? Y pues con el tiempo los pasajeros y los conductores de autobuses empezaron a simpatizar con las demandas de democracia y justicia de los estudiantes. Y pues los estudiantes empezaron a contar con el apoyo del pueblo en general, ¿no? Como que empezaron a alzar la voz, empezaron con este activismo, pues literal, activismo, ¿no? Se pusieron con el megáfono en la calle a gritar el pliego petitorio del CNH, a decir lo que estaban pidiendo, a pedir solidaridad con los estudiantes, con los presos políticos. Entonces hizo que la gente fuera muy simpatizante con el movimiento, ¿no? De ahí por qué fue tan grande, ¿no? Sí. No, y aparte las manifestaciones empezaron a aumentar. Por ejemplo, antes si ustedes se querían manifestar necesitaban pedir permiso. Sí. El gobierno se las tenía que otorgar, ¿no? Por eso son manifestaciones autorizadas. Sí. ¿No? Por ejemplo, una de las manifestaciones autorizadas sale del Politécnico de la Plaza de la Ciudadela, de estudiantes del Politécnico, perdón, de la Plaza de Ciudadela, y van rumbo a el casco de Santo Tomás, donde llegan a partir de las 7:30. En ese momento, un grupo de estudiantes opositores se apodera del sonido para invitar a los manifestantes a ir al Zócalo, lo cual pues está totalmente prohibido, ¿no? Prohibidísimo. Sí, prohibidísimo. Donde, pues a la altura de la Torre Latinoamericana coinciden con la manifestación apoyo a la Revolución Cubana, porque pues ya también los comunistas empezaban a manifestarse. Sí. Y ahí marca una línea para que se continúe la ruta del hemiciclo a Juárez, a los del Politécnico hacia el Zócalo por la calle Madero. O sea, literal, para los que no tienen idea de cómo funciona la Ciudad de México, pues digamos que ahí es el punto medio entre donde puedes escoger tus dos diferentes caminos. Sí. Irte para el Zócalo, que es pues que unas 3 cuadras, y llegas al Zócalo, el centro de la Ciudad de México, o pues das vuelta, o sea, si das vuelta a la derecha, llegas al Zócalo, y si das vuelta a la izquierda, te vas al hemiciclo Juárez, ¿no? Entonces, pues lo que cuenta la historia es que estos movimientos iban a dar vuelta a la izquierda. Sí. ¿No? Y que hubo partes cuando se juntan estas dos marchas que dicen, güey, ya somos un chingo. Sí, pues, güey, vuelta a la derecha, ¿qué hacemos? Zócalo. Y la gente empezó a gritar, Zócalo, Zócalo. Y pues, güey, se armó, dieron vuelta para el Zócalo y ahí, pues, empezó la rebatinga, Sí, ¿no? Justo en la calle de Palma, 5 de mayo, los estudiantes se encuentran con los granaderos y la policía, y bajo el mando del subjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal, Raúl Mendiola Carecero, que se aproximan a los manifestantes para poder ordenar que se retiraran, recibiendo en respuesta una criminal lluvia de piedras. Sí, claro, güey. De inmediato, el general da la orden a las fuerzas policíacas de lanzarse en contra de los manifestantes, correteándolos y golpeándolos con brutalidad, sin distinguir entre manifestantes y simples transeúntes, que obliga al público a desplegarse hacia la glorieta del Caballito. Sí. Como resultado de la represión policíaca, hay más de 500 heridos y decenas de detenidos, ¿no? Sí, Entre pues, ellos, varios extranjeros. Ya. El procurador Julio Sánchez Vargas gira órdenes de aprehensión contra personas ligadas a los desórdenes, en los cuales se encuentran varios miembros del Partido Comunista, y a las 9:30, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, con apoyo de elementos del Servicio Secreto y otras policías, ocupan las oficinas del Comité Central del Partido Comunista, los talleres gráficos de Voz de México, órganos del Partido Comunista Mexicano, y aprenden a personas que se encuentran en las instalaciones. Toman presos sin orden judicial, sobre todo a los movimientos comunistas. O sea, fue como vamos a aprovechar de una vez, güey, ya les tenemos tigres. Sí, es que los comunistas están incitando a los estudiantes. Sí, de que es una marcha para conmemorar la Revolución Cubana, seguro son comunistas, güey, ¿no? Sí, justo. En el Colegio San Nicolás de Morelia, en Michoacán, el 26 de julio, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizan un mitin donde repudian al gobierno y se realizan consignas en apoyo a Fidel Castro. El 30 de julio del 68, las instalaciones de la Prepa 1 y 3 son ocupadas por la policía y el ejército, en el cual es el día que la puerta de la Prepa 1 es destruida por un soldado mediante un tiro de bazooka. Y esto es interesante porque justamente el 30 de julio existe otra manifestación en contra de nuevamente las grandes represiones que hay por parte del gobierno, y resulta que al lado había un concierto, ¿no?, de música de los 60s, donde justamente
pues la policía al momento de estar haciendo la represión contra los manifestantes, pues se da cuenta que hay un chingo de morros escuchando música y dijo, han de ser los mismos. Han de ser los mismos, entonces se metieron van ahí. y reprimen a los estudiantes, sobre todo de la Prepa 1. Ya. Los estudiantes de la Prepa 1 se retiran hacia la Prepa 1, ¿no? ¿Cómo nos dijo este güey que se llamaba la prepa? La prepa 1, el colegio de San Ildefonso. Ya, sí. El antiguo colegio de San Ildefonso. Donde llegan al antiguo colegio de San Ildefonso. Y ahí se encierran, güey. Se encierran los estudiantes se atrincheran, güey. con los profesores. Se atrincheran y no solo eso, sino que suben al techo aventando cosas a los policías. Sí, de que las sillas, piedras. Las mesas, piedras, lo que hubiera, ¿no? Para poder retirar a la policía que los estaba reprimiendo y pues que básicamente no se los llevaran, no los arrestaran y no los golpearan. Por lo que por lo que la policía le pide ayuda al ejército mexicano y el ejército mexicano dice que se necesitan que abran la puerta para poder entrar. Mándame unos tanques, bayonetas y unas bazucas, por favor, entonces el ejército llega con tanquetas y llega con una bazuca, la cual le dispara a la puerta de la Prepa 1, que era una puerta del siglo XVIII. Sí, güey, sí, una puerta de 400 años y la destruyen, ¿no? Entonces, aquí hay un tema, güey. Aquí recordemos que justamente las manifestaciones eran puro politécnico, sí, ¿no? O sea, por las represiones que había ante las vocacionales. Entonces, cuando el ejército destruye la puerta de la Prepa 1, se meten a la Prepa 1 y empiezan a golpear a estudiantes y maestros de la universidad, es cuando ya meten directamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no hay nada más masivo que el apoyo entre el Poli y la UNAM. Si quieres armarte la marcha del siglo, pégale a estas dos instituciones, Padre Santo, al mismo tiempo. Literal, le pegaron al avispero, literal, güey. Por lo que el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, hizo la bandera nacional a media asta de Ciudad Universitaria y se pronunció públicamente en desacuerdo contra las acciones que atentaban contra la autonomía universitaria, haciendo un llamado a la unidad para la defensa de libertad y pensamiento, de reunión y de expresión, así como la misma autonomía. Sí. Y esto es bien importante, güey, porque por primera vez el rector de la UNAM se ponía a favor de los estudiantes. No es un tibio de mierda como los que tenemos ahorita, que nada más condenan enérgicamente. Exactamente. Pero bueno, Entonces, Javier Barros Sierra dice eso. Dice, ¿sabes qué, güey? Ya estamos en contra de lo que pasó en el Politécnico, pero bueno, yo no soy rector del Poli, pero ya se metieron con la UNAM. Entonces nosotros vamos a actuar acorde de, ¿no? Y porque, pues, a ver, todos sabemos que ahorita los rectores pues están puestos ahí por temas políticos, y entonces que el rector de la UNAM haya dicho, ¿sabes qué, güey? Vamos en contra, o sea, estás moviendo a toda la universidad. A toda la universidad. No, y aparte, algo también bien importante que no se les ocurrió al gobierno de Díaz Ordaz, ni a la policía, ni al ejército en su momento. Si lo que se quería era limpiar la imagen de México al exterior, pues bueno, hubo imágenes de la represión y del bazucazo a la puerta de la Prepa 1 que recorrió el mundo, güey. O sea, era una imagen de un ejército lanzando fuego contra jóvenes desarmados, güey. Sí. Entonces, eso fue lo que empezó también a sonar en todo el mundo, que hizo que se emputara muchísimo más Díaz Ordaz, que era que quería todo lo contrario, ¿no? Quería que nada de México fuera otra cosa que no fuera miel sobre hojuelas, casi, ¿no? Javier Barros Sierra encabeza la marcha de Avenida Insurgentes, ¿no? Donde el lema muy común utilizado por el movimiento estudiantil era Únete Pueblo, ¿no? Ahora es muy importante porque Javier Barros Sierra organizó a toda la comunidad estudiantil en UNAM para hacer la marcha, para ir por Insurgentes y de ahí agarrar al Zócalo, pero le dan el pitazo de que los granaderos y el ejército ya se encontraban a la altura del Parque Hundido. Ya los andaban capando. Ya los andaban capando y que justamente estaban listos para incentivar a los alumnos de hacer desmadre. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente lo que quería Díaz Ordaz era desprestigiar los movimientos sociales. Sí, era tener la excusa perfecta para poder disparar. Ahorita, en este momento, dicen, ¿a poco eso sigue existiendo? Son los güeyes que se ponen a saquear los bancos y empiezan a destruir los locales. En cualquier marcha, ¿no? que existe actualmente, que es básicamente esos güeyes los utilizan para poder desviar la atención del problema. Entonces tenemos movimientos feministas, ¿no? Del 8 de marzo, donde nada más se van al bloque negro, porque el bloque negro saqueó un Zara, ¿no? Y entonces ya como saquearon el Zara, es como se están metiendo con la economía mexicana, bro. Entonces vamos a desprestigiar todo el movimiento. Y es como, no, güey, a ver, que 20 morras radicalizadas hayan saqueado un Zara no quita el problema gigantesco por lo cual es el movimiento principal, exacto, ¿no? Entonces que saquearon el Rip and Dip, bro. Saquearon el Rip and Dip, bro. A ver, me mama Rip and Dip y gracias por invitarme a sus fiestas, pero no mames, güey. Güey, perdón, güey, pero están asegurados, mamones. Sí, pero, no mames, pero la gentrificación es un problema si fueras más un grande. artesano, ok, güey, eso está ojete, güey, pero estás asegurado, güey. Sí, cállate los hocico. Sí, güey, está más perro la cuestión de la gentrificación. Sí. Pero bueno, justamente esto hace que pues, la gente también se una a los movimientos porque se da cuenta que
los estudiantes no son el desmadre que Díaz Ordaz les plantea, ¿no? Sí, ¿no? Güey? O sea, que justamente están buscando cosas reales y que a pesar de que el discurso del gobierno era, no, estos que están haciendo relajo y pintan paredes. Están morros, güey, tienen 20 años, no saben nada, güey. Justamente la población se da cuenta que sí es un problema gigantesco. Sí, sí, sí. ¿no? El 27 de agosto del 68, una multitudinaria marcha hacia el Zócalo capitalino a las 3:20 y fue la primera ocasión que insulta públicamente al presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz. Ya. Asisten aproximadamente 30,000 personas, las cuales marcharon desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo. Pero, ¿no? ¿en qué año, en qué día vamos? 27 de agosto del 68. Ay, pero te pasaste la Marcha del Silencio, que fue el 1 de agosto. Perdóname, sí es cierto. No, que fue el 1 de agosto, que justo fue Barrosierra. Pues es güey, la de Insurgentes. Ajá, justo, pero fueron las cifras más, las más generosas dicen que fueron casi 100,000 personas, pero tenemos un estimado de participación entre 50,000 y 100,000 personas, sí. ¿no? Y de hecho fue muy, muy famosa porque fue la Marcha del Silencio. Todos iban con tape en la boca y con el puño arriba diciendo, güey, van a ver... No vamos a ni gritar, ni romper, ni corretear, no vamos a hacer ningún destrozo porque es para que vean que lo único que queremos nosotros es diálogo, ¿sabes? No somos ni comunistas, no somos porros, somos estudiantes que queremos diálogo, ¿sabes? Y esa fue justo, eso es cuando les dan el pitazo de que estaban a punto de alebrestar. Entonces y es por eso que ganan el apoyo del pueblo. Exacto. ¿No? Porque pues imagínate 100,000 pelados caminando en silencio, güey. En silencio, güey. Carajo. ¿No? Luego, la madrugada, viene la del 27 de agosto, ¿no? Al finalizar la manifestación, uno de sus líderes, Sócrates Campos Lemus, que se dan cuenta que es uno de los traidores del movimiento, güey. Sí, güey, el Sócrates, el traidor, Ajá, güey. el Sócrates, el traidor, ¿no? Porque era un infiltrado por parte del gobierno, se pronuncia a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno a escasos días del informe presidencial, ¿no? En respuesta, 3,500 estudiantes permanecen en guardia. Sí. Entonces, básicamente, Sócrates lo que hizo fue, no, güey, hay que quedarnos acá, No, sabiendo güey. que justamente iban a llegar los soldados y que iban a llegar los granaderos a reprimir las manifestaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos incitar el miedo. Exacto. ¿Cuánto le habrán dado? ¿Quién sabe qué cosa, güey? A ver, güey, nada más como 2,000 varos, Sí, güey. sí. Y una unos agua de buenos Jamaica, putazos, güey. seguro, sí. En la madrugada del 28 de agosto, varias tanquetas, los cuales destruyeron los campamentos estudiantiles, soldados con bayoneta calada, granaderos, así como camiones de bomberos, salieron a las calles desde Pino Suárez y Calle Moneda. Los estudiantes gritaban México Libertad, retirándose por Madero, siendo aproximadamente 1,500 personas que trataron inútilmente a detener la marcha de los tanques ligeros, tirándose al piso o subiéndose a ellos. Y todos fueron totalmente desalojados del Zócalo. También fueron perseguidos, golpeados a lo largo de las calles del centro histórico y el ejército corta cartucho. En el Caballito, en las inmediaciones de Bucareli y Reforma, arremeten los culatazos contra los estudiantes y justamente participaron el 43º, 44º Batallón de Infantería, el primer Batallón de Fusileros Paracaidistas. Ahí hice mi servicio militar, güey. Bueno, estuve 2 días. Chica tu madre. Chica tu madre, servicio militar. Están ahí en Los Pinos, güey. Al mando del general Benjamín Reyes García, así como 12 carros blindados de la Guardia Presidencial, 4 carros de bomberos, alrededor de 200 patrullas, 4 batallones de tránsito y 10 motociclistas en Dirección General del Tránsito. En la madrugada, empleados del Departamento de Distrito Federal, ahora gobierno de la Ciudad de México, izaron la bandera rojinegro antes del amanecer. De huelga. Ajá, de huelga. Varios burócratas también fueron llevados a los camiones del Zócalo y los propios empleados gubernamentales comienzan a corear: somos borregos, somos acarreados, no vamos, nos llevan. Nos llevan. ¿No? Durante este acto de desagravio a la bandera nacional. Órale. Sí, justamente. Imagínate que le dijeron, no, ustedes vayan a hacer presión contra los estudiantes y ellos gritando, no mames, Sí, pues, no, güey. nos están obligando, güey. Sí, ¿yo ¿no? qué, güey? Simplemente. Ujú. Y se abren las puertas de Palacio Nacional, donde salieron tanquetas del ejército para dispersar a los manifestantes. ¿No? Horas subsecuentes, varios tiradores abren fuego contra los estudiantes y desde el tercer piso del Hotel Majestic, ubicado en Madero 68, y en la esquina de Madero y Palma, donde algunos edificios de la avenida Pino Suárez, y desde algunos edificios de Pino Suárez. Finalmente, 2 sospechosos de haber disparado a los edificios son detenidos y se les decomisan una submetralladora y un rifle M2. Es como,
Achis. Pero estos sospechosos fueron liberados. Fueron liberados, ajá, sí, de que los metieron ahí. Sí. Le dieron Ya después de investigaciones se dieron cuenta que los tiradores trabajaban para las esferas más altas del gobierno. Verga, güey. ¿no? Ya que se observó un disparo que salía desde la Suprema Corte de Justicia. Ve, güey, así un no pinche mames, senador. Ay, güey, pinche estudiante. Sí, pendejo, cabrón, güey. no mames, o sea, luego ya se sabía, ¿no? Y no, y casi, o sea, de que con la apertura de los Juegos Olímpicos, o sea, Díaz Ordaz estaba ya decidido a detener estas manifestaciones, ¿no? Entonces, justo ahí estamos en el 28 de septiembre, tantito después, en agosto, perdón, llegamos a septiembre, 28 de agosto, damos 4 días después, en septiembre se ordena al ejército ocupar el campus del UNAM y que toman el campus golpeando y arrestando a los estudiantes, y ahí dice Barrosierra, ¿sabes qué, güey? Yo ya voy a renunciar. Yo renuncio, güey. Renuncio en protesta el 23 de septiembre. Adiós. Pero... el 18 de septiembre es tomada la UNAM. Sí, no, pero yo estoy hablando del 1 de septiembre, que es como el informe presidencial, ¿no? Que también dice Díaz Ordaz y pronuncia una frase que quedó pues, marcado así, que en los anales de la historia, que dice, hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. O sea, esto ya era una amenaza abierta, ¿no? Entonces, pues, la tensión ya se sentía en el aire, ¿no? Los Juegos Olímpicos estaban por empezar, el gobierno estaba decidido de que nada iba a manchar la imagen de México frente al mundo, y para ellos, cualquier movimiento, en específico era un riesgo político, ¿no? Ya no era, un riesgo económico, no, ya es un riesgo político que, pues, si algo no les gusta a este tipo de políticos es que, pues, manchen sus carreras, ¿no? Y nos equivocamos, güey. Es el 13 de septiembre cuando se da la Marcha del Silencio. Ok, sí. Es el 13, que fueron unos días después de la Marcha de Insurgentes. De la Marcha de Insurgentes. Ajá, Okay. justo. Porque es el 15 de septiembre, cuando es con el aniversario de la Guerra de Independencia. Justamente, bueno, el 15 de septiembre, con motivo del aniversario, Herberto Castillo dio el grito de independencia en la explanada de Ciudad Universitaria, sin imaginar que esto enfurecería al presidente, por lo que el 18 de septiembre del 68 se da la toma de Ciudad Universitaria, ¿no? Donde justamente 10,000 soldados, bajo el mando del general Gonzalo Castillo Urrutia y José Hernández Toledo, ocuparon con tanques y camiones los recintos universitarios, ¿no? Comenzando con la torre de rectoría, que obligaron al entonces secretario de la universidad, Jorge Ampudia, a entregar las llaves del edificio, y también columnas de soldados hicieron... pinches bastardos, güey. En Avenida Universidad, Avenida Insurgentes y en Copilco. O sea, los cuadraron, güey. Pero te imaginas la osadía de pedirle las llaves al subsecretario, así, güey. No, papi. Se estuvieron estudiantes, maestros y padres de familia, así como personal administrativo que se encontraba en distintos puntos. Los detenidos fueron concentrados en la explanada de rectoría sin ofrecer resistencia. El ejército desplazó a fotógrafos y camarógrafos de la prensa que se encontraban presentes para que no grabaran, no tomaran evidencia, ¿no? Y poco después se llevaron a los detenidos en 20 camionetas, por lo que se reportan 1,500 personas arrestadas y llevadas a Lecumberri, ¿no? Un día siguiente, el 19 de septiembre, el diputado Luis M. Farías buscaba justificar la ocupación mediante una respuesta a la incapacidad de la universidad de restablecer el orden y que debían de agradecer la medida adoptada por el gobierno federal. Llamó a la universidad a pedirle al gobierno que se les sean devueltos los edificios para destinarlos a los fines para los que fueron creados: enseñanza e investigación. Pero acuérdense que sin ¿cómo se llama? Sin crítica no existe educación, güey. Sin conciencia social, por favor, dicen. Exactamente. Todo lo crítica, de eso no fuera, ustedes nomás estudiense, dedíquense a estudiar. Y yo, ¿qué güey? Así, imagínate que le dices a un güey de historia, güey, dedícate a estudiar, pero sin conciencia social. Sí, güey. Hazme el puto favor, güey. El 20 de septiembre, una fracción de la Cámara de Diputados solicita el retiro inmediato del ejército. Pero ¿tú sabías por qué está hecha la UNAM así, güey? O sea, es como como 101 de la UNAM, güey. ¿No ves que están las islas? Ajá. Y pues están todos los edificios alrededor, güey. Ya. Está hecho para eso. O sea, dice el chismecito que justamente la UNAM la construyeron así, güey, para que justamente las entradas estén muy estrechas, para que en caso de haber manifestaciones estudiantiles sea muy fácil dominar las entradas y que sea muy fácil acorralar a los manifestantes a través de los edificios que están alrededor de todos los campuses de la UNAM. Ya. Entonces, por eso están hechos cuadrados, güey. Sí. Wow. Y justamente esto fue un ejemplo, güey. Las 3 entradas de la UNAM, güey, Copilco, Universidad de Insurgentes, fue cuadrada por 10,000 soldados. Y ya nadie entra, salir, nadie sale, ¿no? Justamente. Sí. Entonces, pues justo tantito después, bueno, ya... El 23 de septiembre. El 23 de septiembre. Barrio Sierra presenta su renuncia. Dice, ya me voy. Adiós. Y dice... Sin necesidad de profundizar en ciencia jurídica, es obvio que la autonomía ha sido violada. Claro. Me parece importante añadir que, de las ocupaciones militares de nuestros edificios y terrenos, no recibí notificación alguna ni antes ni después de que se efectuaron.
Los problemas de los jóvenes solo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, violencia o corrupción. Estoy siendo objeto de toda una campaña de ataques personales, calumnias e injurias y difamación. Es bien cierto que hasta hoy proceden de gentes menores sin autoridad moral, pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen. Claro. La conclusión inescapable es que quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo decidieron a toda costa señalar a supuestos culpables de lo que pasa, entre ellos a mí. Sí. Es por ello que es insostenible mi posición como rector. Ante el enfrentamiento agresivo y abierto del grupo gubernamental, en virtud de las consideraciones anteriores, me veo en la imperiosa necesidad de presentar mi renuncia. Me voy. Chinguen a su madre. Y voy. Sí, no. Posteriormente, ese mismo día, el edificio de la Vocacional 5 fue ametrallado por comandos policíacos vestidos de civil, ocasionando grandes destrozos, ¿no? Llegan una serie de choques violentos entre estudiantes y granaderos en la zona del casco Santo Tomás, en Zacatenco y en la unidad Nonoalco de Tlatelolco. El casco de Santo Tomás de los estudiantes secuestran autobuses y los colocan de forma estratégica alrededor de la escuela, abren zanjas y derriban postes para impedir el paso de los policías. A las 7 llegaron 1,500 granaderos en el... ¿Dónde verga sale tanta policía? Güey, es que no mames. O sea, justo esa del Politécnico Nacional en Zacatenco y Santo Tomás, güey, esa batalla duró desde las 5 del 23 de septiembre, güey, hasta pues las 5 de la mañana del 24, güey. Estuvieron 12 horas ahí agarrándose a balazos, güey. Sí, cabrón. Bueno, agarrando balazos a los estudiantes. Zapes, güey. Ajá. ¿No? Dice, los politécnicos incendian los camiones con los que habían bloqueado las calles y desde las escuelas y algunas casas empiezan a arrojar bombas molotov a policías y a los autobuses que habían llegado. La lucha se extiende hasta la avenida del Instituto Técnico, donde los estudiantes queman muchos autobuses. Y en la madrugada del 24, cientos de granaderos y soldados, apoyados con tiros de fusil, toman la escuela del casco de Santo Tomás, ¿no? Se detiene a 350 estudiantes, hombres y mujeres. Todos ellos son trasladados a cárceles de autobuses urbanos y vehículos policiales. Y en la unidad profesional de Zacatenco, los estudiantes también se enfrentan a la policía. Güey, o sea, para que vean que no fue un hecho. Sí, no. ¿Cuántas manifestaciones ya llevamos, güey? No sé si las podemos contar. Sí, hay que ver, pues las ¿Saben pongo qué? ahí. Vamos a poner, ya sé cuál es el hashtag, güey. Hashtag. ¿Quién chinga más a su madre, güey? El cuerpo de granaderos que había dicho Andrés Manuel López Obrador que iba a eliminar. Que iba a eliminar, o estos. O el ejército. O el ejército mexicano, güey. Así que si alguno de ustedes es soldado, respeto su profesión. No es contra ustedes, es contra el sistema. El gobierno. Sí. También si hay policías, güey. Quiero recordar a los policías y al ejército que ustedes también son parte del proletariado, raza. Y que ustedes merecen tantos derechos humanos como nosotros. Exacto. Así que imagínate que un día la policía, que es una institución que está creada para reprimir al obrero, se dé cuenta que es un obrero. No mames, güey. Sí. Güey, el gobierno le tiene miedo. El gobierno le tiene miedo. Están literal. armados, pendejos. No mames. Sí, dense cuenta, cabrones. Eres el monopolio de la violencia institucionalizada. Tú tienes el monopolio de la violencia en México, ¿no? O sea, si algo se pueden quedar ustedes que son... pues, no sé, operativos de la policía o del ejército, hay que recordar, como lo dije ayer en la plática, que la democracia y los derechos humanos necesitan vigilancia constante, ¿no? Entonces, si ustedes no le ponen énfasis a vigilarlos, pues lo más probable es que alguno de sus compañeros pueda violar la democracia. Además, los voy a invitar a ver Bad Batch, güey. Bad Batch, güey, de Star Wars. Star Wars Bad Batch. Porque es la parte cuando ya cae la República, se establece el Imperio, y están viendo qué hacer con los clones, güey. ¿No? Entonces los clones es la Orden 66, matan a todos los Jedi, pero ahora los clones están haciendo represión a la gente que supone que estaban protegiendo. Entonces existe este cuestionamiento. ¿Ser un buen soldado o hacerlo moralmente correcto? Entonces está bien padre, güey. Todo Bad Batch es eso. Okay. O sea, es como un buen... Y de hecho la frase es, un buen soldado sigue órdenes. Ya. Pero hay muchos de los clones que dicen... No, güey. Pues no, güey. No hay sentido. ¿No? O sea, de lo que estamos haciendo. Estamos atacando a la gente que juramos proteger. Y de eso lo dice el maestro Francisco Mendoza, güey. Sí. Lo dice muy bien. Dice, el ejército empezó a matar a la gente que ellos juraron proteger. Entonces, ¿para qué sirve el ejército? ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Porque proteger y servir no es... No es lo mismo. No es proteger y servir al presidente. Al presidente. Es a los mexicanos. Exacto. ¿No? Y eso lo seguiremos diciendo. Pero bueno. Sí. El general Carrillo tomó la unidad profesional de Zacatenco con el apoyo de 1,000 soldados, 15 carros blindados, lanzagranadas y 150 judiciales. Nada más, un oficial el saldo fue un oficial... ¿Herido? No.
El saldo oficial fueron 33 heridos y un muerto. Ok. El oficial. El oficial. A las 3 de la mañana, el general Castillo dejó 400 soldados en Zacatenco, 15 carros blindados y 600 soldados se dirigieron a Santo Tomás. Del casco de Santo Tomás. De la batalla para tomar Santo Tomás, da cuenta la revista francés L'Express, al informar que los combatentes dispararon más de 1000 balas, en el cual hubo 15 muertos, ¿no? La información oficial redujo el marcador a 3 muertos y 45 lesionados, pero el testigo presencial, el doctor Justo Igor de León Loyola, narra en la noche de Santo Tomás, en su libro, que dice: he visto choques sangrientos, enfrentamientos desiguales entre ambos bandos, pero qué diferencia de armas. Sí. Pistolas calibre 22 contra rifles M1, bazucas contra bombas Molotov. De este lado están elementos capacitados para el uso de armas, son técnicos, en cambio del otro apenas saben usarlas. Porque sí, hay muchas narrativas del gobierno que dicen es que los estudiantes empezaron a disparar. Ellos tenían pistolas también. No mames, cabrón, a ver, güey, qué diferencia, o sea, si llega el ejército a matar estudiantes, ¿qué quieres que hagan los estudiantes, güey? Sí. No, evidentemente, más si pues eres estudiante que ya recibiste múltiples ataques por parte del ejército y la policía, ¿no? Mientras esto sucede, en Tlatelolco se registran choques entre estudiantes y granaderos. Los granaderos recurren a armas de fuego y después de un intenso tiroteo toman la Boca 7, donde detienen a los estudiantes que se encuentran en el área. Güey, ¿cuántas escuelas ya tomaron? No mames. Ya fue todo CU. Sí, todo la CU. 7, la 5, la Prepa 1 y la 3. Sí. Sí, güey. Durante las ocupaciones de Ciudad Universitaria y Casco de Santo Tomás, varios informes mencionan la participación del Batallón Olimpia, que ahorita hablaremos de quién es. O después. O de ajá, justo. ¿Cuánto llevamos? Chan. 1 hora con 10. 20 minutitos más. 20 minutillos más. Hasta el 1 de octubre. Hasta el 1 de octubre, justo. Va. Va. Durante las ocupaciones de Ciudad Universitaria, está el Batallón Olimpia, el cual pues estaba destinado a cuidar las instalaciones olímpicas. Por eso se llama Batallón Olimpia. Ok, güey. No, porque estaba destinado a la seguridad de los olímpicos. Ya, güey, justo, ¿no? que decía de que seguro lo armaron para decir, güey, a cualquiera que se le ocurra venir a meterse aquí al todo lo que construimos con los 150 millones de pesos que nos acabamos de invertir, pues ¿sabes qué? Ponte ahí a un escuadrón cuidando, pues, todo lo de las Olimpiadas. Sí, totalmente. Pero pues resulta que el Batallón Olimpia fue el principal transgresor de las universidades, ¿no? Y fue responsable de varios enfrentamientos callejeros con estudiantes de varias vocacionales y prepas. Ahora, es lo que yo me pongo a pensar, güey. O sea, vocacional y prepa, cabrón. Son morros de entre 15 y 17 años, güey. O sea, qué terrible, ¿no? Morros entre 15 y 17 años y el batallón yéndolos a matar. Sí. Lo cual habla de lo de terrible la que era el sensibilidad, güey. Sí. O sea, y justo, güey. Y a mí se me hace... A mí, la verdad, güey, no somos militares. Pero no me entra en mi cabeza, güey, eso de... Ve y dispárale a esos morros de 15 años, güey. Exacto. Ve y desaparece a las personas que están ahí, güey. Ve y tortura a morros de 16, ¿no? Y los mandas todos a Lecumberris a que te digan... Pues que, güey, yo a los 16 años estaba tomando Tonayan, cabrón. ¿Y qué hacía, güey? No entrar a mi clase de filosofía y letras. Exacto. Imagínate la desesperación de estos morros, güey, de un cambio genérico, de que desde los 14 años, 15 años estés manifestándose y enfrentándote al ejército. Y eso pasa y sigue pasando, que no se nos olviden los 43 a los que le hicieron lo mismo. Sí, güey, neta, qué huevos, güey. ¿No? Mi respeto a esos morros, Y el ejército, güey, el ejército lo hizo también, ¿no? Fue el gobierno quien reprimió a esos 43, al igual que a todos los que pasaron ahorita en el 2 de octubre. Sí. Y bueno, finalmente, el 27 de septiembre, 5 sospechosos son detenidos en Tlatelolco, cuando se descubrió que transportaban armas y municiones a esta unidad habitacional. Ya. ¿No? Pero pues a ver qué armas y municiones. 2 escuadras y 15 balas. 15 cabrón. balas, güey, una cajita de balas. Porque así. aparte tenemos que recordar que Gustavo Díaz Ordaz, para este entonces, lo que decía era que ellos estaban siendo armados, que eran los grupos comunistas armados y que era el Partido Comunista Mexicano que estaba organizando una revolución comunista dentro de México para poder destabilizar, aprovechándose de la ignorancia estudiantil. Sí. Que es una pendejada, Sí. perdónenme, ¿no? Sí, de que son inocentes porque se hacen pasar por estudiantes, ¿no? Y tú dices, güey, ese güey tiene 22, puede ser un estudiante, no es a lo mejor de la Boca, güey, pero sigue siendo un estudiante de la universidad, güey. Sí, güey, pues Zacatenco y Casco Santo Tomás, güey, pues son los universitarios, güey. Sí. Es que están afiliados al Partido Comunista. Tiene 22 años, cabrón, no mames, ¿cuál es su trayectoria comunista? Decir, quiero un mejor país. Sí, y literal. Ya, ¿no? Pero bueno. Ahora sí se acerca lo terrible. Que creo que aquí voy a tener que yo dejar de poner fotografías porque sí, se ponen peligrosas, ¿eh? Y aparte porque no existen muchas, ¿no?
Sí. Eso también platicábamos ayer, de que es muy difícil encontrar material filmográfico de lo que pasó el día del 2 de octubre, porque todo fue desaparecido, güey. Ujú. ¿No? Sí, y a ver, aquí ya tenemos que entrar en dos situaciones, ¿no? Ujú. Que fue la Operación Galeana. La Operación Galeana es la operación que tuvo el nombre oficial de la masacre de Sí. Tlatelolco, ¿no? O sea, porque acuérdense que todas las operaciones tienen un nombre. Entonces, Díaz Ordaz, junto al Ejército y la Secretaría de Defensa Nacional, hicieron la Operación Galeana, que fue la operación militar que desencadenó la masacre de Tlatelolco, Sí. ¿no? Que se utilizó al Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, el Batallón Olimpia, que pues, básicamente, y el Servicio Secreto Nacional, ¿no? Que fue básicamente todas las instituciones armadas de México Sí. tuvieron que ver en esta terrible masacre, que no nos va a dar tiempo de hablarlo, ya lo haremos en la parte 2, porque queremos hablar lo que fue la matanza de Tlatelolco el y día las de consecuencias Tlatelolco. de esta misma. Sí, sí, que es bien importante porque, a ver, si han prestado atención a este bonito capítulo, ya sabrán que una de las cosas que le debemos a estos movimientos es, pues, de entrada, la derogación del artículo 145, la capacidad de poder manifestarnos, la capacidad de poder ir al centro a levantar la voz. Sigue habiendo un cuerpo de granaderos que siguen siendo igual de violentos, pero pues, de todas maneras, digamos que esto sembró la semilla, pues para todos los movimientos después del 68, ¿no? Güey, o sea, y nada más les vamos a dar un spoiler para que vean quiénes fueron los beligerantes en la Operación Galeana, ¿no? Los beligerantes fueron los estudiantes de la UNAM y estudiantes del Poli contra el destacamento militar Galeana, primer batallón de fusileros de paracaidistas. Ahí fue donde hice mi servicio militar. Sí, güey. Nada más fui 2 fines de semana y dije, no mames, voy a estar aquí esto un no truco es me para esté mí. gritando, Esto no es para mí. Tengo que aceptar, la comida bastante buena. Los chefs militares cocinan muy bien, güey. Hijo de su puta madre, qué buena tole de fresa. Primer batallón de fusileros paracaidistas, segundo escuadrón blindado de reconocimiento, primer batallón de infantería de guardias presidenciales, 40º batallón de infantería, 19º batallón de infantería, 2 compañías, 43º batallón de infantería, 44º batallón de infantería, primer escuadrón de blindados de reconocimiento, es decir, 5,000 soldados y 200 tanques. Ya. Tanques, güey. Tanques. Bueno, tanquetas. Sí. No mames, 200 tanquetas, cabrón, ¿no? Que fueron a invadir Guatemala estos cabrones, güey. Sí. Entonces, imagínate que hubieran utilizado ese ejército para invadir Guatemala, invades Guatemala, güey. Pero sí, no, sí, pero no. Los estudiantes, güey. Pero sí, terrible esta situación. Yo para terminar, los vamos a dejar ahora sí con así en las películas, como te dejan casi en el momento de la culminación. Pues llegamos ahora sí, nada más al 2 de octubre del 68. El CNH había convocado un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, que si ustedes no son de México sabrán que la Plaza de las Tres Culturas es la segunda plaza más grande de la Ciudad de México, ubicada en una unidad habitacional en Onoalco, Tlatelolco, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Entonces, pues tenían el propósito de informar sobre la situación de la ENA en Chapingo, porque pues ya iban por Chapingo también, güey. Sí, güey. O sea, Chapingo es una universidad también muy grande que está en Texcoco. Sigue siendo. Entonces, pues ya iban también el gobierno por otras universidades. Entonces, se juntan los estudiantes y hacer un reconocimiento a las brigadas por su labor en el movimiento y avisar que no se marcharía rumbo al casco Santo Tomás y otros temas de interés para el movimiento estudiantil, ¿no? Y pues, según algunas fuentes, se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas. Eran alrededor de 10,000 personas, que eran estudiantes, maestros, padres de familia y demás personas que apoyaban al movimiento, quienes miraban hacia el piso del edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores del mitin, miembros del CNH. Y tenemos que destacar que, güey, ya eran gente que estaban, güey, padres de familia de estudiantes fallecidos o encerrados. Estudiantes que no podían entrar a sus escuelas porque estaban tomadas por el ejército. Sí, estaban en paro, güey. O sus amigos estaban en la cárcel, güey. Estaban en Lecumberri o en el campo militar número 1, ¿no? Maestros de alumnos fallecidos y maestros de alumnos que estaban encerrados como presos políticos en Lecumberri, en el campo militar 1. Sí. O sea, nada más imagínense que ya nada más era una bola de gente harta. Sí. O sea, ya tenían 1,001 razones, güey. Sí. ¿No? Totalmente. Ya tenían 1,001 razones porque sus amigos e hijos estaban fallecidos, estaban encarcelados, güey. Era evidentemente que se iban a seguir manifestando hasta ver un cambio. No, y la plaza está rodeada de edificios multifamiliares. ¿Y qué había? Pues también había niños que estaban jugando ahí la pelota, porque es una plaza gigante. No, y es una unidad habitacional. O sea, vive gente. Había personas caminando, yendo al súper, estaban personas pasando. Entonces, por ahí, pues
De la nada se escuchan 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército, volaron sobre la plaza alrededor de las 5:55. Se dispararon bengalas verdes desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Y ahí nos vamos a quedar. Ese güey. Pero bueno, en conclusión de este capítulo, podrán ver que el movimiento de 68 ya traía más de 10 años de estarse pues concentrando, gestando, ¿no? Sí. Ya 10 años de estarse gestando desde el inicio de la Guerra Sucia, ¿no? Hasta, pues básicamente ya lo que fue el movimiento del 68, que fueron represiones a estudiantes, represiones a médicos, represiones a ferrocarrileros, represiones al público en general, ¿no? Toma de escuelas, toma de facultades, tomas de prepas, güey, absolutamente todo. O sea, ella era una bomba de tiempo que evidentemente si Díaz Ordaz vio que no podía... Díaz Ordaz no iba a ceder a las peticiones. Claro que y no. Y Díaz Ordaz pues ya estaba harto. O sea, ya llevaban, güey, un año, ¿no? O sea, ya llevaba mucho tiempo el Ordaz intentando reprimir y nada más crecía y crecía y crecía. Y como les dije, y es muy importante saber que en el contexto del marco de la Guerra Fría, pues obviamente Díaz Ordaz estaba pagado por la CIA, ya hablaremos de eso en el próximo capítulo, y justamente pues Díaz Ordaz vio esto como un peligro comunista ante el gobierno mexicano. No, ¿y sabes qué es lo peor? También seguramente lo vio como un ataque directo hacia su persona. Sí, claro. ¿No? Sí, o sea, como que se escuchaba en su soberbia que también era algo bastante personal y respondió como si lo fuera, ¿no? Sí, respondió totalmente. como si lo fuera. Entonces, pues amigos, quédense para esta triste, iba a decir esta bonita historia, esta triste y terrible historia que nos deja mucho aprendizaje, pero eso no le quita que no se nos puede olvidar. Y Amigos, que chingue su madre los porros. que chingue su madre los porros. Si eres porro, chinga tu madre. No nos hables, no te queremos. Sin ningún tipo Fuera de de respeto. nuestras universidades. La neta, la Sí, neta. bueno, yo fui porro en el 46. Nah, Ah, sí, sí. Pero bueno. Porro en el 46. Pues tú fuiste la culpa de esto. Pero bueno, Sí. los queremos mucho. Entran al Patreon. Y recuerden que no hay Tlatelolco si no hay historia. Y no hay historia si no hay un. Güey. Bye, amigos.